constante de disociación y la constante de equilibrio. Se sabe, digamos, que hace muchos años, bueno, actualmente no, la lactosa de la leche está destinada para la lactasa, pero hace muchos años solamente lo tenían los bebés y mientras iban creciendo perdían esta enzima. Ha habido una evolución para que actualmente buena parte de la población pueda digerir la leche. Sin embargo, antes, ¿cómo es que podían conseguir por qué medios los aminoácidos? Bueno, era de la leche, ¿no? De la leche. Y en todo caso, ¿cuáles son, cómo se manifiesta esta falta de aminoácidos? Para hacer un diagnóstico, ¿cómo podemos identificar qué alimentos consumir para conseguirlo? Es un tema que vamos a hablar mucho en carbohidratos. ¿Sí? Hay evoluciones, para curiosidad, hay ya explicaciones desde el punto de vista de la biología molecular en la expresión de la enzima que se expresa la lactasa. ¿Sí? Entonces, hay variaciones de expresión del DNA. Las lactasas que tienen isoenzimas. Ahí vamos a ver tu curiosidad, porque cuando hablamos de enzimas hablamos de proteínas. Entonces los aminoácidos pueden cambiar la estructura de la enzima. Solamente por el momento les dije que así íbamos a representar a las enzimas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una enzima perfecta, digamos, lo que preguntas, la lactasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los aminoácidos están así bien estructurados. A esto le vamos a llamar el sitio activo de la enzima. Ocurre que por defecto genético, el DNA del intestino lo que hace es a veces cambiar, como dije la otra vez, un aminoácido aquí diferente. Nada más un aminoácido diferente le cambia la estructura del sitio activo. ¿Sí? Entonces la lactasa ya no trabaja. Pero esto vamos a hablar mucho en temas de carbohidratos. ¿Sí? Estás avanzada. Aquí la pregunta más cercana del tema que estamos hablando es, en realidad, ¿qué es el pH? Después vamos a ver. ¿Qué significa pH? ¿Cómo? ¿Y eso qué les dice? ¿Qué es el potencial inhibidor? La capacidad para poder donar o aceptar hidrogeniones. Capacidad para donar o aceptar hidrogeniones. Capacidad de donar o aceptar hidrogeniones. ¿Sí? ¿Otra idea? El logaritmo negativo de la concentración de Eso, logaritmo negativo de la concentración de exterior. ya. ¿Pero qué quiere significar eso? Eso es el pH, logaritmo negativo de la concentración de hidrogenio. ¿Y qué es eso? Vean lo que dice la inteligencia artificial. Muevan sus dedos.
¿Quién es? Dale, fuerte. Es una regla para medir la acidez y específicamente para explicar qué es el pH de forma sencilla, podemos verlo de tres ángulos. Que significa el logaritmo negativo en la práctica. En la parte matemática tiene un truco visual muy útil. Para el valor de pH nos dice básicamente cuántos ceros hay después de la coma en la concentración de hidrógeno. Y si nos dice o nos explica si hay más hidrógeno o menor hidrógeno. ¿Han entendido? No. A ver, fuerte por ahí. Es una medida de la concentración de iones hidrógeno en una solución. Indica qué tan ácida o básica es una sustancia. Matemáticamente es el menos logaritmo por la concentración de iones. Quiere decir que mientras más hidrógeno haya, más ácida es la solución y menor va a ser su pH. Cada unidad de pH representará un cambio 10 veces mayor o menor en concentración de hidrógeno en escala logarítmica. A mejor. ¿El otro? Por ahí he levantado la mano. ¿Ya no? Bien. Ese otro está mejor. La palabra es concentración de hidrógeno. Como tiene aquí un protón, también se dice concentración de protones. Este símbolo, corchetes, cuando vean, significa concentración. Entonces, necesitamos saber la concentración de hidrógenos. Ahora, ¿de qué depende la concentración de hidrógeno? Depende de la capacidad de disociación de los hidrógenos, en este caso del grupo carboxilo de los aminoácidos. ¿Sí? Y es una constante para cada grupo, para cada ácido. Este es un ácido y esto también es un ácido.
igual depende de la capacidad de disociación de los protones, de los hidrógenos. Esa constante se llama K directamente. Y aplicando la ley de masas, se observa lo siguiente. Miren, todo eso explicamos ahora aquí. ¿Sí? Entonces aquí está como ácido, ¿no? Porque tiene hidrógeno. Pero por la constante de disociación, los ácidos siempre están en igual cantidad que las bases. Se llama que están en cantidades equimoleculares. La base entonces es esta. Esta es la base que se llama base, o también pueden decir álcali. Cualquiera de los dos decir. Entonces, tienen clara la definición de ácido y la definición de álcali. ¿Sí? ¿Qué es ácido ahora? Definan ahí, ácido. ¿Qué es ácido? Doctor, según la teoría de Bronsted-Lowry, sería ácido es aquel capaz de perder protones, y en cambio una base sería aquella que es capaz de aceptar los protones. ¿Han escuchado? Anote. Ácido. Fuerte. Para, como profesor. Un ácido es aquel capaz de perder protones. Un momentito. Más exacto. CD. Quítale un ácido. ¿Qué tal? ¿2 ácidos? ¿3 ácidos? ¿4 ácidos? Ya, solamente ácido. Ácido Es aquel capaz de ceder o perder protones. Ceder. de las destrozantes. Ya. Sí. Ya, ácido pongan. ¿Sí? Compuesto, bien poquito, capaz de ceder hidrógeno. ¿Entendido? Bien. Lo mismo es compuesto capaz de ceder protones. Es lo mismo. Y es lo mismo sustancia capaz de desprender hidrogeniones. Entonces, indistintamente hablan de protones, hidrogenión o hidrógeno. ¿Sí? Ahora, abajo, punto aparte. Base. Compuesto capaz de aceptar protones hidrogeniones pueden decir hidrógeno también.
¿Está claro? Muy bien. Ahora, hay diferentes clases de ácidos, unos que son ácidos que son fuertes y otros que son débiles. Como ejemplo de ácidos fuertes, ya tenemos lo que hemos hablado, ácido clorhídrico. Pueden poner ácido sulfúrico, ácido nítrico. Esos son los fuertes. Y después hay muchos ácidos que son más débiles. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo de ácidos débiles? Por ejemplo, el ácido acético. Entre paréntesis, el ácido acético es el vinagre. ¿Pueden tolerar el vinagre en la boca? Se puede. ¿Toleran la Coca-Cola? Pepsi-Cola. ¿De cuánto es el pH? ¿Cuánto es? pH de la Coca-Cola. Así sí, verde. ¿Y quién ha leído? 2.5 a 3. El pH de la Coca-Cola es un pH 3. Entonces se puede tolerar. El vinagre también. El limón. No, pues muevan sus dedos. Creo que el pH del limón es de 2. ¿Crees? Ahora, ¿qué dice tu inteligencia? El pH del limón es de 2 a 3. Igual que la Coca-Cola, ¿no? Entonces, miren, el pH de la naranja, pH de la lima, pH de todos los cítricos. Entonces van así. Kiwi, por ejemplo, la misma historia. 253, 253, y la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y todo es pH de 3. Esos son débiles que se pueden soportar. Entonces, esto quiere decir que estos tienen una constante de disociación. ¿Sí? Entonces, cuando la disociación es fuerte, miren, quiere decir que su constante elimina así de protones, muchos protones, de forma muy fuerte. Lo que les dije ayer, si abren una botella de ácido clorhídrico, van a ver que sale humo. Entonces, esa es la disociación brutal que tienen los ácidos fuertes. Ahora, menos fuertes o débiles son aquellos que disocian muy lentamente. Disocian, pero menos. Por eso son ácidos débiles. Y hay un sinfín de constantes de todos los ácidos y de todos los componentes que vamos a estudiar durante todo este año. ¿Sí? Cuando hablemos de ácido láctico, por ejemplo, igual vamos a ver ácido pirúvico, lo mismo, así pueden nombrar muchos ácidos que vamos a aprender durante este año. Esos son débiles. Con estos no lo utilizamos excepto en el estómago, el ácido clorhídrico. Bien, entonces ya tienen la idea de que la constante es la capacidad de disociación de los hidrógenos.
aplicando la ley de masas, esta constante, miren, es la relación que dice esto que es ácido tiene la misma cantidad de base. O sea que todo esto que estoy simplificando es constante. ¿Cuál es la parte variable? Entonces, lo que varía es el hidrógeno. Si es fuerte, es mucho. Si es débil, es más bajito. Muy bien. Eso está claro. Esa es la constante para el grupo carboxilo. La misma historia no varía cuando hablamos de la constante de disociación del grupo amino. ¿Sí? Lo mismo. Este grupo amino, porque tiene esta capacidad, entonces es un grupo de carácter ácido. Cuando se disocia, siempre está en la misma cantidad con la parte base. ¿Sí? Entonces, como es la misma cantidad, no nos interesa la parte constante. Lo que medimos en medicina es la parte variable. Y aquí lo mismo, la variable es el hidrógeno, por lo tanto, K es igual a la concentración de hidrógeno. Pues más específicamente, la constante de disociación del ácido es igual a la concentración de hidrógeno. Entonces aquí ya no estoy hablando de potencial de hidrógeno que dice el internet, ¿verdad? Porque todos van a leer potencial, potencial, y así han aprendido, y así me han contestado, y así les han enseñado. Pero potencial es un adjetivo nomás. ¿Sí? Entonces, eso no nos significa nada en química. Pero ahora ya saben, pueden discutir, porque esto les va a perseguir a ustedes toda su vida, hasta que se mueran. Que queda muy poco. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, ¿cómo medimos el pH? Ahora, ¿cómo medimos, cómo expresamos esta concentración? ¿Cómo expresamos? Bien bajita la cantidad de hidrógeno. Difícil de medir, ¿no? Pero históricamente todos se han dado a la idea de medir esa concentración, la de hidrógeno. Como hay muchos ácidos, entonces decían 0.000, así, digamos 12. Y pueden tener una tabla, ¿no? Ácido cítrico, digamos, 3. Ácido vinagre, digamos, 14. Y así, muchos ceros. Unos más, otros menos. Pero tener tablas así y acordarse esa cantidad, ¿podrían hacer? ¿No? No se puede, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer ahora en la evolución de las matemáticas? Para no tener todo esto, entonces dijeron, haremos la notación científica. ¿Sí? Entonces dijeron aquí, 13, digamos, por 10 a la menos algo. Por decir menos a las 10, algo, digamos, 9 por 10 a la menos 5, 8 por 10, notación científica. ¿Podrán acordarse así cuadros con notación científica? ¿Sí o no?
¿Podrán hacer? ¿Sí o no? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen sí? ¿Podrán acordarse así? No más 10 ácidos les pongo. No se puede. Entonces, no se puede hacer así de memoria y en la notación científica tampoco. Ahí aparece el Lepper y antes les hacía clases con logaritmos de memoria. Se acuerdan muchos de mis alumnos de hace años, pero no lo voy a hacer con ustedes. Se van a fundir las neuronas. Bueno, entonces lo mejor era aplicar logaritmos a esto. ¿Sí? Y lo que ha dicho ahí al principio. Logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. En vez de tener todo eso, pero para no estar recitando el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos, que también es engañoso, pero es un artificio matemático. No hay logaritmos negativos. ¿Sí? Pero a eso le dieron el nombre pH. Entonces es mucho más fácil hacer esto. Menos logaritmo negativo de K1 igual a menos logaritmo negativo de H. Y aquí es lo mismo. Y ahí es donde comienza la definición, que es el pH. Entonces, aquí ¿qué decimos? Para que sea más cortita la definición, aquí decimos pK. ¿Sí? Y a eso le decimos ¿qué cosa? pH. Y concluimos de que la constante de disociación es igual a la concentración de hidrógeno. Y si quieren no usar concentración, pueden decir cantidad de hidrógeno. Pero químicamente prefiero que digan concentración, por eso. ¿Entendido? Ese es el origen del pH. Aquí la misma historia, lo igualito sale como pK y aquí pH. Entonces es mucho más fácil decir ¿de cuánto es el pH de la Coca-Cola? 2.5, la más ácida, hasta 3. ¿Sí? pH del limón, pueden tener lo mismo. Desde 2, el más ácido, ¿sí? Pueden poner también hasta 3. ¿Cuál es más fácil? ¿Utilizar la primera nomenclatura, la segunda o la tercera? Tercera. Ahora ya son expertos en definir lo que es el pH, que no está en la inteligencia artificial, está en nuestra inteligencia natural. ¿Sí? Otro gol contra la inteligencia artificial. Ya tenemos 2 goles ayer y hoy día. Preguntas. ¿Está claro? ¿De qué depende la capacidad de disociación? Capacidad de disociación. Aquí dice, ¿de qué depende la capacidad de disociación? ¿Alguien puede decir? Cuando le dije que esto es muy fuerte,
aquí tiene que haber una repulsión de hidrógenos. ¿Qué cargas se van a negar a unirse? Los que tienen la misma carga, ¿no? Lo que ya saben, compuestos de la misma carga que tienden a repelerse, y los de diferente carga tienden a juntarse, ¿sí? Como la vida misma. Hombre con hombre no. Espero que así sea. Mujer con mujer tampoco. Tiene que haber repulsión, pero hombre y mujer se atraen, ¿sí? Espero que así sea. Que habla de cada cosa. Depende de la capacidad de unión con todo esto, con el grupo carboxílico. Otra cosa, en los aminoácidos, que los represento ahora así nomás, la capacidad de repulsión o de disociación es más fuerte a este nivel, más fuerte que este nivel. ¿Sí? ¿Cuánto? 1000 veces más su capacidad de botar hidrógeno. 1000 veces más que el nitrógeno, o 1000 veces más que el grupo amino. ¿Comprendido? Muy bien. Otra pregunta. ¿Terminamos de copiar? Pueden copiar, pueden grabar, pueden fotocopiar. A mí me preguntan despacio. A todos. Quisiera que nos pudieras hablar sobre el principio de bisutería, que es cuando el sistema es afectado, o sea, ese sistema es desequilibrio, ¿cierto? Por eso es constante. Sí, ¿qué puede afectar el sistema para que no esté en equilibrio? ¿Has escuchado? Bien. Les voy a educar, a ver, párense. Fuerte, grita como yo. Pero le he preguntado, ¿qué factores físicos afectan el sistema de equilibrio? Creo que sí. A ver, repetimos. Con calma. Despacio. ¿Puede? Sí, básicamente pregunté qué factores afectan el equilibrio. Ya está mejor la pregunta. Dice, ¿qué factores alteran el equilibrio? ¿Sí?
dos cosas que van a ver ustedes con problema de muerte. ¿Sí? Pacientes que llegan con acidosis o pacientes que llegan con alcalosis. Si son médicos malos, entran con acidosis, no hacen nada, se les va a morir el paciente. Generalmente lo hacen el corazón en sístole, se para el corazón. Y cuando está en alcalosis, más bien los pacientes se mueren con diástole. ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico que dan cuando les preguntan qué pasó con este paciente? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Les he dicho que uno de ustedes va a morir. Y va a llegar allí, ¿no? Terapia a emergencia. Lo que siempre pasa, ¿no? Dice, el paciente llegó muerto. ¿Sí? Un muerto puede llegar. Pero sí, está sin extraer, no sé. No llega muerto, ¿no? Lo llevan muerto. Lo trajeron muerto. Pero no cometan esos errores técnicos del lenguaje. Los muertos ya no llegan, los llevan. ¿Entendido? Entonces tendrán que utilizar nuevas expresiones. Bueno, para llegar al diagnóstico de acidosis o alcalosis, tienen que aprender lo siguiente. Vamos a poner así, lo mismo que hemos hecho hace un momentito. Esto que es el ácido, ¿sí? Esto que puede ser el grupo carboxilo, amino, lo que quieran. El K1 y el K2. Se pone K1 para entender que se trata del grupo carboxilo, ¿sí? Y el K2 para entender que se trata del grupo amino. Entonces tenemos esta disociación con lo que hemos visto, la base y el hidrógeno. Ley de acción de las masas, constante igual al ácido y la base más el hidrógeno. ¿Qué queremos saber de aquí? Queremos saber
es la fórmula que les va a perseguir toda su vida. Y con esta fórmula van a solucionar acidosis y alcalosis. Hace un momento dije de que la cantidad de ácido es igual a la cantidad de base. La variable es el hidrógeno, ¿verdad? En condiciones de igualdad o condiciones equimoleculares. ¿Sí? Y así pasa con todo en el organismo. En la sangre, ¿sí?, circulan ninguno de los dos así libre, sino siempre conjugados. Cada vez que hablemos de ácido, estamos hablando del equilibrio con la base, ¿sí? Entonces así hablamos de que estos están siempre conjugados. Entonces depende siempre del hidrógeno, pH. Muy bien. Ejemplo, el pH aquí dice es igual al pK más el logaritmo. ¿Cuánto quieren ponerle de ácido o de base? Si es igual, pueden ponerle 100 arriba y 100 abajo. ¿Sí? Entonces el pH aquí va a ser igual al pK más el logaritmo de ¿qué? 100 entre 100, 1. Logaritmo de 1, 0. Entonces llegamos a lo mismo con lo que hemos empezado, que el pK es igual al pH en condiciones de equilibrio. La pregunta decía, ¿hay factores que alteran? Le dije sí, alcalosis o acidosis. ¿Con cuál debe empezar? Digamos, ahora, aplicando aquello, podemos decir que en un momento determinado de la vida
un paciente que esté en acidosis, 1000 aquí y aquí 1, digamos, de ácido. ¿Sí? ¿Cómo va a estar eso? La alcalosis. Entonces, pH igual pK. Aquí el logaritmo es de 3, ¿verdad? Entonces el logaritmo de 3, o sea, el pK más 3. Esto ya es diferente al equilibrio. Eso está en alcalosis. Y hay muchas enfermedades que vamos a ver, poco a poco vamos a fundamentar durante todo el año. Por ejemplo, pueden decir COVID. Hay neumonía. No solamente por COVID, por cualquier clase de neumonías. ¿Sí? Entonces ya no se puede botar el anhídrido carbónico al aire. Y el paciente está respirando. Poco a poco se va a ir muriendo. ¿Sí? Como el anhídrido carbónico no puede salir, entonces empiezan a tener problemas de alcalosis. Y el paciente al final se les va a morir. Ahí sí tiene que trabajar muchísimo. Otro problema, riñones. Los riñones también botan hidrógeno. Pero si los riñones están mal y no botan, entonces hay insuficiencia renal y los pacientes entran en alcalosis. Si el médico es chambón, le va a poner soluciones alcalinas y lo va a terminar de matar. ¿Le llamo a esto, doctor? Bueno, decir. Esa es la mala praxis. Y a muchos médicos los he salvado a través del colegio médico de las cosas que hicieron. Bueno, al revés. ¿Qué tal ahora un pH que tenga así, pK igual a esto más el logaritmo? Y podemos poner aquí al revés, que tenga más ácido, entonces abajo. ¿Sí? Entonces, esto va a ser menos, ¿verdad? Esto ya es ácidosis. Entonces tendrán que tratar a su paciente con soluciones alcalinas para cumplir con esa misión importante de salvar la vida de su paciente. Y la misión importante es tener en la sangre siempre un pH de 7.4, que es lo que van a hacer toda su vida. ¿Entendido? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Puede explicar cómo se relaciona la hipoxia con la acidosis y por qué dijo que los pacientes con acidosis mueren con sístoles? Todavía, eso no. Nos voy a complicar porque me van a empezar a preguntar, y doctor, ¿qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasa con la tuberculosis? Varias cosas así, ¿no? Pero vamos a llegar a hablar mucho de oxígeno. Nos vamos a tener que hablar de mitocondrias, pero todavía no están preparados. ¿Por qué no están preparados en bioquímica? Las luces van a apagar y el último cielo. ¿Por qué no están preparados todavía? No hay conocimiento. Porque todavía son embriones.